Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ya larga cuando quieras, Fabi. Sí, bueno. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Avendaño, soy médico clínico del Hospital Naval Puerto Belgrano. También trabajo en el Hospital Eva Perón de Punta Alta, en la guardia médica. Eh, También eventualmente hago guardias algunos días en el servicio de terapia intensiva del Hospital Naval Puerto Belgrano. Así que el tema que me toca dar hoy, yo lo puse con este título de interpretación dentro del curso, que es de interpretación de resultados de laboratorio, es determinaciones del valor en la toma de decisiones cardíacas. Eh, es un tema que es corto, por ahí creo que lo vamos a poder charlar rápido. Y no es difícil de entender, lo que sí obviamente va a tratar de buscar es un poco explicar algunos conceptos, algunas cosas que tienen que ver con algunos de los marcadores que utilizamos en cardiología, especialmente en un momento especial que es los síndromes coronarios agudos. Eh, Fabi, Fabi, perdona sí, que te interrumpa. sí, Y modula un poquito más la voz porque me dicen que no escuchan bien. bien, a ver, vamos a ver ahí. Así que la idea de la clase un poco de esta es tratar de explicar algunos de los pequeños tips que tiene la interpretación de algunas de estas determinaciones, especialmente en la toma de decisiones de la cardiología, especialmente en lo que tiene que ver con el síndrome coronario agudo, que es una de las cosas que solemos ver con mayor frecuencia, tanto en la guardia médica como en la sala de cuidados generales, ¿sí? Así que por ahí la idea es tratar de repuntar un poco algunos conceptos con respecto a eso y tratar siempre de relacionar los valores o las cosas que nosotros vayamos encontrando y que nos son de utilidad a través del laboratorio con lo que es el paciente en sí y como decimos nosotros, bueno, con la clínica, digamos que es en este caso no solamente al igual que con otras determinaciones, en este caso también es bastante importante, fundamental, diría. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y los objetivos, como dijimos, es comprender el origen y el comportamiento de macromoléculas de utilidad en el diagnóstico de patologías cardíacas y bueno, y siempre también analizar los resultados en el contexto clínico del paciente, que si bien es un objetivo que nos planteamos para esta clase en particular, es algo que se fue haciendo hincapié en el resto del curso, que me parece muy importante y creo que es en gran medida a lo que está apuntando un poco el curso también, es a saber interpretar siempre en el contexto clínico, en un paciente en particular, los hallazgos que vayamos encontrando de laboratorio. Bueno, en lo que respecta al tema que vamos a abordar hoy, que es la cardiopatía isquémica, lo sabemos. La cardiopatía isquémica es a nivel global la principal causa de muerte. Esto ha sido así ya desde muchos años, especialmente, bueno, desde que en el siglo XX comienzan a, a masivizarse el uso de los antibióticos, las enfermedades infecciosas empiezan a ceder un poco de terreno, contribuyendo a hacer la mortalidad de la mayor parte de la gente, quedamos con la cardiopatía isquémica y eso hasta ahora es así, se sigue desarrollando de esa manera. Entonces los esfuerzos siempre fueron en la medida de tratar de lograr una disminución de la mortalidad de esta patología que ya de por sí es altísima, a pesar de todos los avances que se vienen dando en la medicina, especialmente en el último siglo y más. En lo que son algunos ítems para mencionar en lo que sería la carrera contra el infarto del miocardio, podemos mencionar algunas cosas importantes obviamente. Hace ya más de 100 años, Winnie Einthoven, un médico físico, publica las aplicaciones clínicas del electrocardiograma. Eh, Esto es, digamos, de alguna manera tratar de explicar y graficar un poco cómo es la función cardíaca desde lo eléctrico y qué
valoración podíamos nosotros hacer a partir de allí, tanto en su funcionalidad como en su patogenia, o en la patogenia de enfermedades con las cuales nosotros estemos viendo constantemente. Y la verdad que fue un suceso revolucionario, obviamente, para lo que es la cardiología, porque incluso hasta hoy, en todos los servicios generalmente tenemos un electrocardiógrafo que nos brinda información valiosísima. Incluso actualmente la toma de decisiones con respecto a este ítem, al infarto de miocardio, todavía se basa en los hallazgos que nosotros encontremos a nivel electrocardiográfico. Así que, bueno, para esto fue un tema fundamental. Fíjense que desde principios del siglo XX hasta 1960, cuando se comienza con la cinecoronariografía para poder evaluar mejor el estado de las arterias coronarias y ver el daño que se producía allí, especialmente en los síndromes coronarios agudos, no hubo ningún avance casi que pudiera de alguna manera frenar un poco lo que es la mortalidad por esta patología. Y tampoco con los años subsiguientes hubo grandes cosas que se podían llegar a hacer. La medicina del siglo XX, a partir de la década de 60, 70, solamente se limitaba a recibir a los pacientes que presentaban un presunto infarto agudo de miocardio, a veces objetivado mediante electrocardiograma, con un tratamiento muy pobre, pero solamente esperando a ver qué era lo que ocurría, más bien dependiendo de las características del paciente, no se podía hacer mucho más. Eso pasó durante gran parte del siglo XX. En 1970 Favaloro publica su tratado, ¿sí? Tratamiento coronario de arteriosclerosis coronaria, tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis coronaria, bueno, donde explica la revolucionaria técnica del bypass para el tratamiento de vasos enfermos, ¿sí? Si bien obviamente marcó un hito en la historia de la medicina, hoy por hoy sabemos que el procedimiento con el cual se trata de reparar una lesión en uno de los vasos coronarios mediante la técnica del bypass es una técnica que, si bien se sigue usando en la actualidad, es una técnica invasiva, es una técnica cruenta y que obviamente no se puede realizar en el momento en el cual los pacientes generalmente presentan un síndrome coronario. El paciente requiere de ciertas características hemodinámicas, como estar compensado, digamos, como para poder uno planificar, si se quiere, ese procedimiento, y no todos son candidatos a este procedimiento. Así que, si bien todavía se realiza, no es algo que ahora, en este momento de la historia, eh, se haga de manera habitual en los casos en los que tengamos un síndrome coronario. Ya a partir de 1980 se comienza a echar luz un poco sobre el mecanismo inflamatorio y lo que sería, perdón, y lo que sería el mecanismo de ruptura de placa que se lleva a cabo en los síndromes coronarios agudos, y que tienen que ver ya un poco con la explicación del proceso fisiopatológico, y a partir de allí tratar de esbozar algunas soluciones primero desde lo farmacológico y después desde procedimientos no farmacológicos. Se comienza a utilizar la aspirina como factor antitrombótico con buenos resultados, ¿sí? Y en el año 1986 se realiza el primer stent coronario en Estados Unidos, con buenos resultados, marcando ya así el inicio de lo que sería el tratamiento que en la actualidad se lleva a cabo y se está de acuerdo en que termina resultando el mejor para lo que sería eh, los famosos síndromes coronarios agudos, que son muy prevalentes en la sociedad, y que por fin nos encontramos en este momento de la historia en el cual podemos hacer algo para frenar un poco lo que es la elevada mortalidad que tenía hasta hace no más de 40 años, 50 años. Así que estos son los momentos en los cuales, digamos, se lograron algunas cosas para tratar de llegar un poco a salvar lo que se pueda de un corazón, y tratar de ofrecer una mejor respuesta y calidad de vida y sobrevida al paciente. Ahí está. Hasta allí entonces teníamos un poco lo que serían
los avances que se fueron dando para tratar de llegar al diagnóstico y un eventual tratamiento de lo que sería esta patología que es, como dijimos, es sumamente prevalente. Lo serológico, desde los laboratorios, digamos, uno de los puntos que se trató también es de buscar algunas determinaciones que nos ayuden a saber si los pacientes generalmente están sufriendo un síndrome coronario agudo o la posibilidad de que lo estén padeciendo sea baja. Ese es un esfuerzo que se empezó a tratar de ver y de conseguir, porque inicialmente, si bien sabemos que los síndromes coronarios agudos se dan por un fenómeno de ruptura de placa de un vaso coronario, con una consiguiente afectación de lo que sería la masa crítica de las unidades funcionales del corazón, esto no siempre se podía ver reflejado a veces en una de las armas que nosotros tenemos para el diagnóstico rápido, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma, si bien en muchos de los casos representan algunos signos evidentes, algunos patrones que nosotros podemos echar mano como para, junto con una clínica en un paciente, poder decir con mayor certeza que se está frente a un síndrome coronario agudo. Hay veces en los cuales el cuadro no es tan claro. Yo creo que hay muchos compañeros que les ha tocado pasar, ya sea en una guardia, personal de enfermería también lo ven muy a menudo. A veces los cuadros no son tan claros, entonces, como se trata de una patología que generalmente requiere de un correcto diagnóstico, y si se puede, en la medida de lo posible, el diagnóstico es rápido, genera muchas mayores posibilidades de, como dijimos, poder atravesar el proceso brindando la mayor cantidad o la mejor posibilidades terapéuticas y disminuyendo un poco lo que serían eh, aquellos factores que podrían afectar la sobrevida o, bueno, la mortalidad. Entonces se comenzó, digamos, a tratar de ver qué marcadores serológicos podían ayudarnos al diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario. Y en principio se propusieron algunos, los que se utilizaban y los que se tenían, tanto en conocimiento como los que se tenían a mano, eran estos, eran también enzimas a nivel hepático, TGO y TGP, la enzima lactato deshidrogenasa, la mioglobina que en sí es muy importante porque es una de las primeras determinaciones que aumentan cuando aparece un daño miocárdico. La mioglobina no es mala para eso, y un poco más en el tiempo, un poco más adelante, se comenzó a utilizar la creatinfosfoquinasa, que se sabe que es una enzima que se encuentra presente en el músculo, pero en casi todo el músculo esquelético y el músculo liso, con lo cual, digamos, pierde un poco de especificidad a la hora de determinar si se encuentra con un valor elevado, si se trata realmente del músculo cardíaco o de otro músculo. Posteriormente a ese se llega a la fracción MB de esta misma enzima, de la creatinfosfoquinasa, que ya es un poco más específica del músculo cardíaco, del miocito cardíaco. Entonces es una enzima que comenzó a utilizarse y comenzó a tenerse muy en cuenta porque esta estaba mucho más cerca de lo que nosotros pretendíamos de los marcadores serológicos, que nos indiquen daño miocárdico en la medida de lo posible, que sea de manera pronta, en la medida de la aparición de los síntomas generalmente, pero también que sea específica, que nos diga que el que está afectado es el corazón y no que si hay una elevación, por ejemplo, de la TGO y de la TGP, se deba a algún mecanismo hepático, como sabemos y como ya vimos que podrían llegar a verse alterado en este tipo de patologías, y es cuando generalmente se dan. Por último, ya en la década del 90 comienza a determinarse lo que serían las troponinas, ¿sí? Las troponinas, ahora las vamos a ver, son un grupo de moléculas especiales que se encuentran en los miocitos y cumplen la condición de ser muy cardioselectivos, es decir, que nosotros podemos casi con certeza certificar que si se encuentran elevados en los perfiles serológicos que pidamos, vamos a estar hablando del corazón. Dentro de las troponinas actualmente tenemos la medición de las troponinas I, la troponina T
Y la última, que es la que se utiliza en algunos lugares, es la troponina ultrasensible. Las troponinas, como dijimos actualmente, son el gol estándar, son las mediciones que tratamos de utilizar para tomar decisiones con respecto a la posibilidad de un síndrome coronario agudo. ¿Qué son las troponinas? Las troponinas es un complejo de un componente de filamentos delgados del músculo estriado que interactúa con la actina. Son todos elementos de los miocitos cardíacos, tienen que ver con la contracción, y tienen la particularidad de formar parte de un complejo, el complejo troponina, que como dijimos tiene que ver en los mecanismos de contracción del músculo, que en definitiva lo que nos van a posibilitar y nos va a servir, como son muy específicos del músculo cardíaco, es en el momento en el cual se produce una lesión a nivel del músculo cardíaco, darnos cuenta, mediante la medición en sangre, de que nos encontramos posiblemente ante un daño miocárdico mediante la medición de estas determinaciones. En este gráfico no se llega a ver de todo bien, me parece, pero bueno, lo que trata de explicar es lo que dijimos anteriormente, lo que es la cinética de la elevación de los marcadores cardíacos ante una lesión. Generalmente, como sabemos, el mecanismo patogénico del infarto de miocardio, de lo que sería un síndrome coronario agudo, es una obstrucción, a veces completa, mediado por un fenómeno de ruptura de placa y una posterior trombosis de la zona, a veces incompleta, pero que lleva a una disminución de la luz de una de las arterias que irriga al corazón, produciendo, bueno, un determinado daño en un grupo celular, que puede ser a veces pequeño, puede ser a veces extenso. Pero lo que sí es evidente, por lo menos a nivel citológico, es el daño en estas mismas fibras cardíacas, que conllevan a la liberación en sangre de algunos determinantes que nosotros podemos hacer uso y medir para justamente certificar que se produce este fenómeno de lisis, de ruptura. Como vemos acá, los que están mencionados son la mioglobina, que es una curva que está a nivel con un color verde, que lo que muestra el gráfico es que es una de las primeras que se eleva y que dejan ver o entrever la posibilidad de que estamos ante un síndrome coronario agudo. Posteriormente tenemos la troponina y las creatinfosfoquinasa fracción MB, que son también bastante cardioespecíficas y que se elevan generalmente de manera rápida. La LDH es un valor, es una determinación, una enzima que nosotros podríamos utilizar también, pero que actualmente ya no se realiza tanto. Y algunas de las cosas que se mencionan y por las cuales utilizamos principalmente hoy en día las troponinas y la CKMB, que es la creatinfosfoquinasa fracción MB, es justamente lo que demuestra el cuadro que tienen acá arriba a la derecha, en la parte en que dice especificidad cardíaca. La LDH y la mioglobina, como dijimos, si bien es un buen marcador porque generalmente se eleva bastante rápido ante mecanismos de injuria a nivel del corazón, no es específica del mismo. Es decir, que ante algunas otras alteraciones de otro grupo muscular o hemático también se elevan y no son fehacientes en decirnos que el daño es con exactitud miocárdico. Sí lo son la troponina y la CKMB. Es por eso que son las que se utilizan actualmente. Entonces, a partir de ahora, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos que un cuadro que se puede sospechar, dependiendo de la clínica del paciente, tenemos la herramienta valiosísima que genera el electrocardiograma, que nos ayuda no solamente en el diagnóstico, sino en la toma de decisiones, y tenemos los marcadores serológicos que nos pueden dar una mano con respecto a si en algún momento se presenta alguna duda sobre la posibilidad o no de un síndrome coronario agudo. Sobre esas tres patas nosotros deberíamos hacer el diagnóstico, por lo menos tener una idea bastante acertada de cómo vamos a seguir, digamos.
Como primera instancia, el síndrome coronario agudo, una de las cosas que vamos a hacer, que se puede hacer rápidamente, es estudiarlo y ver dentro del flujograma de decisiones qué es lo que vamos a hacer con este paciente si es que podemos realizarle un electrocardiograma que generalmente se realiza a los pocos minutos de la llegada de un paciente que, por ejemplo, refiere a dolor de pecho. Las guías actuales dicen que desde que el paciente ingresa manifestando dolor de pecho hasta que se realiza un electrocardiograma no deberían pasar más de 10 minutos. Y esto es posible de hacer. Generalmente se trata. La importancia del electrocardiograma radica en que a partir de allí nosotros vamos a tener dos posibles decisiones que tomar con respecto al paciente en el cual uno sospeche que tenga un síndrome coronario agudo. Porque si el electrocardiograma muestra un patrón característico de los síndromes coronarios agudos, que sería elevación del segmento ST, ese patrón electrocardiográfico es bastante característico de una afección transmural, que se llama, y generalmente se da por una oclusión completa de uno de los vasos que requiere un tratamiento inmediato. Ese tipo de patrón electrocardiográfico, junto con la clínica del paciente, nos va a llevar a tomar la determinación inmediata de que el paciente requiere de un procedimiento intervencionista para destapar la arteria, independientemente de que nosotros podamos o queramos medir también mediante las determinaciones serológicas si el paciente se está infartando. Uno puede decir que es casi probable que generalmente hallemos daño miocárdico y lo podamos objetivar mediante estos laboratorios. Pero la verdad que no lo necesitamos cuando tenemos este tipo de patrones característicos y la clínica del paciente así lo demuestra. Así que en ese caso la decisión es fácil, hay que derivar al paciente inmediatamente para un cateterismo cardíaco. Lo que ocurre es que lamentablemente no todos los pacientes se presentan así. Muchos de los pacientes que se presentan, muchos de los compañeros, de los colegas que han estado en guardias, que han estado en la primera línea por ahí, han tenido posibilidades de tener pacientes con un cuadro de dolor de pecho, de un dolor tal vez nosotros decimos atípico, que no es el clásico, el conocido, el característico, indicativo de patología cardíaca, y tal vez se presenta con un electrocardiograma que generalmente, a excepción de algún cardiólogo muy avesado, puede llegar a no tener ningún tipo de modificación que nos diga que ese paciente está atravesando un síndrome coronario. Entonces, eso dificulta en cierta medida el hecho de poder decir inmediatamente si el paciente lo está sufriendo o no. Entonces, en ese caso sí nos van a ser muy útiles la determinación de las troponinas, ¿sí? Como dice acá, el valor normal de troponina va a depender de cada laboratorio, y esto se debe a que los packs que se utilizan en los laboratorios, en los hospitales, está dado por cada proveedor, y son todos diferentes en el sentido de que están hechos con anticuerpos monoclonales que miden las troponinas, y todos tienen un valor de referencia diferente. Entonces uno tiene que estar un poco familiarizado con lo que serían los valores de referencia dentro de cada hospital, porque generalmente puede ocurrir que sean diferentes en varios lugares. Están generalmente bien descritos los valores de referencia cuando nosotros solemos pedir los valores de troponina, pero uno de los parámetros importantes que se menciona acá también es lo que sería el valor positivo por encima del valor de corte del percentilo 99, que se llama. ¿Esto qué significa? Significa que haciendo mediciones de troponinas de una población en general, tenemos que la mayoría puede acercarse a un valor que sería, podríamos decir que sería el promedio de ese valor, pero no significa que ese valor sea normal y que todos los demás sean diferentes. A medida que nos vamos alejando tal vez de ese valor promedio, los valores, digamos, pueden ya estar dentro de la normalidad, pero ya más alejados. Entonces uno tiene que tener en cuenta, y lo tienen en cuenta los laboratorios cuando realizan
las determinaciones de las troponinas como pruebas de ensayo, un valor que se denomina del percentilo 99, que significaría que sería el valor en el cual casi la mayoría de una población estudiada tiene un valor que puede considerarse que no sea positivo o que no sea patológico, y que sería el valor del 99% de esa población para que dicho valor no sea patológico, no se lo considere como tal, dejando un 1% de posibilidades para valores que se encuentren dentro de la normalidad pero que representen patología. Si bien, como dice acá inicialmente, debe tenerse en cuenta el valor de estas troponinas, hay que analizar las variables que podrían llevar a malinterpretar dicho resultado. Esa es una de las dificultades con las cuales estriba actualmente el análisis del valor de las troponinas de por sí solo y después en el contexto del paciente. Y es por eso también que se da muchas veces esta situación en las cuales persisten dudas, a pesar de ya tener un cuadro clínico característico o no, de tener un electrocardiograma que podría darnos algunos datos o podría decirnos que no parece que haya nada, y si le sumamos una determinación de enzimas de troponinas que nos dan un valor, ya sea negativo o ya sea positivo, pero hasta por ahí nomás, nosotros tenemos la posibilidad de poder repetir ese laboratorio para ver si, como dice acá, existe una cinemática que exprese un movimiento agudo de las troponinas, ¿sí? Eso es algo que podemos utilizar. ¿Y por qué digo que generalmente uno tiene que analizar el contexto del paciente y el electrocardiograma también, y no solamente la determinación del valor de laboratorio, como por ejemplo las troponinas? Porque en este cuadro podemos ver que lamentablemente hay valores de troponinas que se pueden estar elevados, pero no podemos a veces determinar o decir fehacientemente que se deba sí o sí o solamente a un síndrome coronario agudo. Existen otras situaciones en las cuales también puede haber una elevación de troponinas y pueden hacernos confundir, hacernos pensar que el paciente realmente está atravesando un síndrome coronario agudo y no lo está haciendo. Podemos ver que hay causas cardiológicas y no cardiológicas, y son muchas. Entonces uno, es por eso que especialmente en este tipo de patologías tiene que hacer realmente hincapié en lo que es el paciente, en lo que es la posibilidad de que este paciente esté realmente atravesando un síndrome coronario agudo, en lo que es el tiempo, porque el tiempo nos puede dar a veces falsos negativos, en el sentido de que la determinación puede no ser exacta o ser negativa si es que ha transcurrido muy poco tiempo desde que el paciente comenzó con los síntomas. Entonces eso es otro de los puntos que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de interpretar un resultado, en este caso negativo. El valor, digamos, sí, de las enzimas, de las enzimas dentro de ella y las troponinas también, Claro, sí, nos pueden dar a seguramente. nosotros Por eso una espera. idea bastante clara de cómo es la cinética de lo que está pasando en ese paciente en ese momento. Pero tampoco nos puede descartar o nos puede afirmar con certeza que el paciente esté atravesando un síndrome coronario agudo, y es por eso que, como dije anteriormente, a veces utilizamos el hecho de tener que repetir el valor de enzimas o de troponinas. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de las troponinas, por ejemplo, uno de los parámetros que se utilizan en el hospital naval, las que se utilizan allí son las troponinas ultrasensibles, que el valor de corte se mide en 14 picogramos por mililitro. Un valor por debajo de 14 implicaría que no hay liberación de troponinas, entonces implicaría que la posibilidad de que un paciente esté pasando por un síndrome coronario agudo es más bien baja. Pero como dijimos anteriormente, la negatividad de ese valor también a nosotros nos tiene que hacer llamar la atención, porque si se trata de un paciente que inicialmente comienza con los síntomas y los síntomas llevan muy pocas horas, podría ser que todavía no encontremos en sangre un valor que implique que ese diagnóstico sea positivo. Entonces es cuando uno tiene la posibilidad de repetir el laboratorio, generalmente se hace a las 3 horas, para ver si no ha habido un cambio en ese valor, que inicialmente podría haber sido negativo y que posteriormente se puede positivizar, como decimos nosotros. Ese cambio de positivo, vamos a poner si el valor de corte es 14, uno tiene un valor de corte de un valor de 10 inicialmente, pero persiste con dudas sobre la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Si se repite a las 3 horas y ese valor se eleva,
y se eleva considerablemente, uno ya tiene la posibilidad de poder decir con certeza de que el paciente está atravesando un síndrome coronario agudo, porque la cinética que está demostrando la troponina es de una negativización inicial que posteriormente se está positivizando, dado el fenómeno isquémico que se está llevando a cabo. Entonces uno ya tiene las herramientas para poder decir que tenemos un síndrome coronario agudo. De igual manera, el hecho de que sea positivo inicialmente también, si nos deja dudas, nosotros deberíamos poder repetir otra vez, porque esta misma cinética de movimiento nos hablaría también de un proceso agudo o de un proceso crónico que no tendría relación con un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Vamos a hablar de un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca que ya la lleva con él hace tiempo, un paciente añoso, y que nosotros hacemos una determinación inicial de troponina si nos da un valor, si tenemos en cuenta que el de corte, por ejemplo en el Hospital Naval, es de 14, nos da un valor de 30. Ese valor es positivo, entonces uno podría considerarlo como parte de un síndrome coronario agudo. Pero si pasan algunas horas y nosotros volvemos a repetir esa determinación, podría ser que el valor esté igual a 30 o cercano, 28, 32, 33. Eso a nosotros nos indicaría que si bien el juego enzimático es positivo, las enzimas son positivas, sería muy poco probable que se trate de un síndrome coronario agudo, porque la determinación se encuentra en un número que nos permite hablar de una cierta cronicidad y no de un movimiento agudo, ni descendente ni ascendente. Así que en ese contexto nosotros podemos decir que ese paciente no está atravesando un síndrome coronario agudo. Pero bueno, esas son cosas que uno las tiene que ir teniendo en cuenta si es que tiene dudas con respecto a un valor inicial y siempre con la determinación del paciente. Eso es lo que tiene que ver Perdón, especialmente con Fabi, la medición de las troponinas y de... Fabi, Sí, discúlpame que te interrumpa. Nos queda muy poquito tiempo, no, decime. ¿eh? Bien, Un minuto nos queda, dos. sí, No, para avisar de que se vuelvan a está bien. conectar si continúas, ¿sí? Eso solito. Sí, me queda re poquito ya. Listo. Dale. Eh, Así que eso es lo que tenía que ver con respecto a las troponinas y unas determinaciones que, bueno, utilizamos frecuentemente en la guardia médica, pero que tienen que tener un particular análisis clínico y del paciente en sí, al igual que casi cualquier determinación, porque en este caso marca un poco la conducta que nosotros tenemos que seguir con los pacientes, con una patología que generalmente es tiempo dependiente y vamos a obtener mejores resultados con respecto a otras patologías en las cuales podemos tener un poco más de tiempo para algunas tomas de decisiones. Así que con respecto a las troponinas, eso sería lo principal. Otras determinaciones que utilizamos, esto se va a cortar dentro de poco, así que bueno, cualquier cosa volvemos a entrar, pero es ya lo último. Otras determinaciones que utilizamos es el BNP y la porción aminoterminal del ProBNP, que sería el péptido natriurético cerebral o el péptido natriurético atrial, que como dice acá, se cumple con una función endocrina. Es secretado directamente desde los miocardiocitos auriculares y ventriculares en respuesta a factores de estrés parietal, tanto de carga como de volumen, y su principal función es promover la diuresis, la natriuresis y favorecer la vasodilatación. Esta es una hormona que hace 20, 30 años se comenzó a ver que se secretaba una insuficiencia cardíaca, que es cuando se producen estas situaciones donde puede haber un mecanismo de sobrecarga, tanto hídrica como de volumen, y entonces como un mecanismo compensatorio se produce una liberación de lo que serían estas hormonas, estos péptidos, para promover la natriuresis, la diuresis y favorecer la vasodilatación. Así que este es un, digamos, mecanismo que se comenzó a ver y se comenzó a estudiar, que se lleva a cabo en los momentos en los cuales hay un aumento en esta carga, lo que significaría generalmente una insuficiencia cardíaca, ya sea aguda o ya sea crónica, dependiendo un poco de los valores que encontremos y de la sintomatología que exprese el paciente. Lo que sí, lo que tiene de bueno esto es que tiene una estrecha relación en cuanto a su liberación y el cuadro clínico,
y uno lo suele utilizar para los momentos en los cuales puede llegar a tener cierta duda sobre un mecanismo fisiopatológico y una entidad en especial. A veces lo solemos utilizar cuando no tenemos demasiado claro sobre uno de los síntomas que por ahí puede llegar a presentar el paciente, que es la disnea, sobre si obedece a una causa estrictamente respiratoria o a veces a causa de algo cardíaco. Entonces, una de las cosas que hacemos uso es del ProBNP, del BNP, para poder objetivar si es que se debe a una insuficiencia cardíaca. Así que la medición de estas determinaciones nos ayudan en ese momento y generalmente sin pocas objeciones al respecto. Un valor negativo de estos péptidos desestima casi totalmente la posibilidad de una insuficiencia cardíaca, que es para lo que lo pedimos y para lo que lo sospechamos, y un valor positivo confirma probablemente ese diagnóstico, ¿sí? Siguiente. Bueno, a ver, la otra diapositiva, Sil. Ya terminé. ¿Se puede pasar? ¿Ahí? A ver. Así, ¿verdad? Lo que seguía, lo que sigue es nada, es un poco hacer hincapié, no solamente en la clase de hoy, sino también como se ha hecho anteriormente con el resto de las determinaciones, en ver de que todas estas determinaciones pueden, digamos, ayudarnos en la toma de decisiones, en el diagnóstico de estos pacientes, pero siempre tiene que estar orientado hacia la clínica del paciente y hacia la sospecha que nosotros podamos llegar a tener sobre lo que tiene el paciente. Muchas veces nos vemos tentados a, cuando solicitamos determinaciones de laboratorio, pedir un gran número de estas determinaciones para ver si arrimamos un poco al diagnóstico cuando estamos un poco perdidos. Sin embargo, por ahí, ya sea con el BNP, especialmente con lo que serían las troponinas o los marcadores de daño miocárdico, uno es al revés, tiene que tener la sospecha clínica bastante firme y a partir de allí apoyarse con lo que uno encuentra en el laboratorio para confirmar o tener que reformular un poco la teoría que tenemos con respecto a una entidad en particular. Porque muchas veces nos encontramos con determinaciones de laboratorio que se encuentran dentro o fuera del rango de normalidad y no le encontramos la causa de por qué puede llegar a tenerlo porque no correlacionamos eso con lo que tenga el paciente. Así que bueno, para ir terminando es tratar de aclarar un poquito eso y algunos de los ejercicios que propusimos por ahí tienen que ver un poco con esto, con tratar de correlacionar lo que nosotros encontremos dentro de los valores de laboratorio con los cuadros clínicos que podrían llegar a presentar los pacientes. ¿Sí? Bueno. Bueno, Fabi, accidentado, pero en todo sentido, pero bueno, muy bueno. Justo comentábamos cuando vos te desconectaste con Leo, que esta cuestión de que los marcadores cardíacos es bastante frecuente de encontrarlos adentro como especialmente lo que es disnea o dolor torácico, como una especie de escopetazo donde salen los balines, los perdigones para todos lados, y uno, bueno, capaz que le pega. Pero bueno, siempre hacemos la misma reflexión, pero creo yo que nunca está lo suficientemente bien incorporado, inclusive para uno mismo, no es que es una crítica siempre para el resto. A veces esto de decir, bueno, pedir una tomografía a ver qué sale o pedir un laboratorio a ver qué sale, lleva a pistas falsas que hacen que uno se trabe más de lo que pensaba, no es que uno encuentra la solución o el diagnóstico, pero sí siempre la reflexión Seguro. necesaria, siempre, para todo. Teníamos un docente a nosotros bueno, está en muchos lados escrito, y es una gran verdad en la clínica el hecho de que a veces
la máxima reza que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y es totalmente cierto porque muchas veces nos vemos con este cuadro de tratar de pedir determinaciones para buscar la respuesta en ellas, cuando es al revés, cuando nosotros tenemos que tener en las determinaciones, en algunas de ellas, ayudar a afirmar lo que nosotros ya sospechamos, o bueno, descartarlo, pero ya con algo firme y no como un manotazo de ahogado, digamos. Exacto. Por eso son métodos complementarios y no suplementarios, sino es que, digamos, ayudan con el diagnóstico, pero no lo suplantan. Así que, bueno, trabajar en eso principalmente, ¿sí? Exacto. Bueno, muy bien. Exactamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabi. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bueno, gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene con la clase de Leo. Dale, bueno. Semana que viene nos vemos. Listo. Nos A vemos, la misma hora, en entonces. el mismo canal. Chao a todos. Chao, chao. ¿Cuál es la